esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a los discípulos que se van a acercar a Jesús y le van a preguntar sobre quién es el más grande. Por nuestra fragilidad humana, nuestro pecado, pues siempre queremos ser más que los demás. Queremos estar por encima de los demás. No queremos que nadie nos gane. Siempre deseamos ser en primer lugar y deseamos ser los mejores. Jesús nos da el secreto, hermanos, para ser grandes y mejores de acuerdo a Él, de acuerdo al reino de los cielos. Jesús, siendo Dios, no retuvo para sí las prerrogativas de Dios. Aunque Él es Dios, Jesús quiso encarnarse. Jesús quiso bajarse, anonadarse, desprenderse. Siendo Dios hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo murió muerte de cruz, y aún todavía bajó a los infiernos. Jesús se negó, Jesús se humilló, Jesús se desprendió, Jesús se hizo pequeño. Y es lo que Dios nos enseña el día de hoy: a hacernos pequeños, a renunciar al orgullo, a la soberbia, a la altivez, que es lo que caracteriza al mismo demonio y que fue la razón por la cual fue arrojado del cielo, por orgulloso, por soberbio. La palabra de Dios dice que resiste al orgulloso, al creído, que no lo soporta en su presencia, aquel que está lleno de orgullo, de vanidad, de soberbia, de altivez. Hemos de sabernos negar, hemos de saber crucificar el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la altivez. De otra manera no podremos ser grandes. De otra manera no. Dios no podrá obrar en nosotros. Dios no podrá derramar su gracia. Para responderles, Jesús dice que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Un niño, en la cultura del pueblo de Israel en aquel tiempo, no era contado, no valía. El niño tenía que crecer, que madurar, para entonces poder ser tomado en cuenta. Pues Jesús les pone en medio a un niño y les dijo: yo les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El niño depende de sus papás totalmente. Así igualmente nosotros hemos de sabernos abandonar en Dios, sabiendo que Él suplirá cualquier necesidad que podamos tener. Dios
sea nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra providencia y nuestro todo. Así como un niño, pues, aunque no cuenta, depende de sus padres, depende de sus mayores. Así también nosotros. Dice otro texto que no hemos de preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a vestir, porque si Dios cuida de las aves del cielo, de la hierba del campo, ¿cuánto más de nosotros? Dios cuidará de nosotros. Es algo esencial y primordial en esta vida cristiana, católica, la confianza en Dios, el abandono en Dios. ¿Qué es lo que hace un niño? Está abandonado, está confiado en los brazos de su madre. Es la manera en la cual somos grandes. Fue lo que hizo Jesús. Jesús no hizo más que abandonarse en los brazos del Padre. Aunque Jesús fue entregado a la muerte, aunque Jesús padeció toda su pasión, murió en la cruz, el Padre no lo abandonó. El Padre lo reivindicó, lo resucitó. Lo mismo hará con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es abandonarnos, entregarnos. No vivir por nuestras fuerzas. No depender de nosotros mismos, sino de Dios. Depender de la providencia de Dios, de la gracia de Dios. Y entonces Dios podrá obrar y actuar grandemente en cada uno de nosotros. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande del reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí. Quien recibe a alguien que sabe abandonarse en Dios, que cree en Dios, que confía en Dios, pues recibe al mismo Dios. Una persona que sabe confiar en Dios representa a Dios. Es un canal de la gracia de Dios. Y quien lo reciba a Él, pues recibirá al mismo Dios. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Cuidado con oponerte a la obra de Dios. Cuidado con un representante de Dios, con un pequeño, con un hombre de fe, una mujer de fe, con alguien que depende de Dios, que sirve a Dios, que trabaja para Dios. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de Dios que está en el cielo. Un niño, un discípulo de Jesús, un servidor de Dios, alguien que confía en Él, cuenta con el apoyo de Dios, con la protección de Dios, con la defensa de Dios. Dios es su defensor, Dios es su abogado. Jesús mismo dice en otro pasaje que todo lo que hagamos, aquel que parece insignificante, se lo hacemos a Él, a Jesús. Recordemos cómo Jesús le dice a Saulo cuando perseguía a los cristianos a la iglesia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando perseguimos a un pequeño, a uno que confía, a uno que sirve, perseguimos al mismo Jesús. Nos estamos metiendo con Jesús. Cuando perseguimos, cuando juzgamos, cuando criticamos a un servidor de Dios, estamos juzgando y criticando al mismo Dios. Nos estamos metiendo en problemas, hermano. Hemos de tener cuidado. Dios nos invita a esta vida de abandono, a esta vida de sencillez, a esta vida de dependencia totalmente de Dios. Aunque para algunos tal vez no valgamos, aunque para algunos seamos ridículos, aunque para algunos estemos tal vez desequilibrados, para Dios valemos, para Dios somos grandes, para Dios somos importantes, para Dios somos útiles. Así es que busquemos esta sencillez,
esta humildad, este depender totalmente de Dios, ya que eso, dice Jesús, nos hará grandes en el reino de los cielos. Si sabemos dejar obrar a Dios en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro corazón, si sabemos depender de Dios como lo hace un niño en los brazos de su madre, de seguro que Dios nos colmará de gloria y de gracia en aquel día. Que Dios nos dé un corazón como de niño. Que Dios tome nuestras rebeldías, orgullos, vanidades, soberbia. Que todo eso sea cortado de nuestros corazones. Porque eso nos separa de Dios. Nos opone a Dios. Nos pone en contra de Dios. Que Dios nos dé un corazón de niño. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Donde quiera que llegue esta reflexión, que Dios te bendiga. Y te dé un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón de niño que sepas confiar, como el niño se confía en los brazos de su madre, así tú y yo nos confiemos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones.